Hola, doctor, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros volverlo a tener una clase con usted. En nombre del Centro Médico Nacional, en estas clases organizadas por el doctor Joaquín Pozos y un servidor, el doctor José Ramón Espinosa, es un honor volverlo a tener y contar con su participación y el crecimiento de nuestra sede. Muchas gracias por la invitación. Comparto mi pantalla ya. Sí, doctor, ya puede compartir. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí estamos viendo. Bueno, pues ya empiezo, ¿no? Sí, doctor. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya nos conocemos, dado que creo que la mayoría estuvieron aquí la vez pasada. Y hoy vamos a hablar de diuréticos y de cómo ser un Jedi de los diuréticos, un Diuresis Jedi. Y van a decir, bueno, si les gusta Star Wars van a entender todo muy bien. Si no les gusta Star Wars van a entender todo también, pero van a decir, ¿y este payaso qué no? Pero bueno, este asunto de Jurassic Jedi no se me ocurrió a mí, de hecho creo que se le ocurrió a este doctor Eric o a Josh Farkas, no sé quién de los dos, que yo sigo en Twitter, y empezaron a decir esto cuando subían sus casos o artículos de combinación de diuréticos y cómo usar los diuréticos, ¿no? Para lograr, pues generalmente descongestionar a los pacientes, que es para lo que lo necesitamos. Entonces, aquí todos empezaron con hashtag Diuresis Jedi. Entonces, pues yo también ahí me unía a ellos. Y bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a empezar con algunas cosas que ya todo el mundo sabemos, dado que la mayoría hicieron medicina interna menos de 2 años. Y desde hace, no lo sé, unos, pues no les quiero mentir, pero sabemos hoy que la sobrecarga de fluidos es mala, se asocia a desenlaces adversos, a lesión renal aguda, falla cardíaca, etcétera, etcétera. Y la sobrecarga de fluidos es súper común en las unidades de cuidados intensivos y también en las unidades de cuidados pues normales, generales de medicina interna, pero sobre todo en las terapias intensivas, que pueden ser cardiovasculares o generales. Y muchas veces esta sobrecarga de fluidos pues es algo iatrogénico, porque se nos ha enseñado durante mucho tiempo que el agua es vida y que los líquidos y que no pasa nada, ¿no? También en pacientes con falla cardíaca, con cirrosis, ellos pueden llegar con sobrecarga de líquidos a presentarse urgencias, a diferencia de pacientes con choque séptico, por ejemplo, que generalmente no están sobrecargados de líquidos. Se puede presentar en pacientes con fuga capilar, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, en pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, lo vamos a ver porque lo vamos a ver. Entonces, también no es infrecuente que necesitemos usar diuréticos para descongestionar a los pacientes o desresucitarlos, como también se ha propuesto este término. Y de lo que tenemos que saber usar los diuréticos, también tenemos que saber sus complicaciones, cómo anticiparnos a ellas, y de esto viene esta clase. Aquí les pongo Java de Hot. No hay una figura con Java de Hot, pero tenemos también al muñeco de Michelin, donde este estudio por el doctor Belbrain de Bélgica es una revisión más que nada donde él se dio la tarea de mostrarnos en todo lo que puede afectarnos la sobrecarga de fluidos. En el sistema respiratorio es muy frecuente que veamos edema pulmonar. Es como la complicación más frecuente, bueno, no más frecuente, pero no más severa. Derrames y todo lo demás que se conlleva o que se deriva de eso, por ejemplo, disminución de la oxigenación. A nivel hepático, congestión hepática, falla hepática, edema gastrointestinal, edema de intestinal, edema de la pared abdominal, que puede sobre todo causarnos que las heridas tarden en sanar.
Cuando hay edema visceral puede haber aumento de la presión intraabdominal, que también es una causa de falla renal, ascitis, puede haber también edema renal o nefrosarca, como se le denomina, que eso también disminuye la perfusión renal. A nivel cardiovascular, pues también el líquido no está solo ahí en la edemita que vemos en las piernas, te mete a todos lados. Entonces el corazón también puede tener disfunción a consecuencia de la sobrecarga de fluidos, sobre todo lesión renal aguda, y es cuando tenemos los síndromes cardiorrenales tipo 3 o tipo 4. Edema cerebral, delirio, aumento en la presión intracraniana, etc. Entonces afecta a todos lados. Entonces, hay un código que yo quiero que se sepan. Si saben quién es este mono de atrás, pues van a entender que es el maestro Yoda, no es ningún mono, perdón. Van a entender por qué lo puse así. Entonces, ustedes imagínenselo con voz de Yoda, ¿no? Los nefrotóxicos, los diuréticos no son. Entonces, se nos ha dicho que son nefrotóxicos, pero no es verdad, al menos no intrínsecamente. Lo que hacen estos medicinas, bloquean, aunque aquí le puse bloquean, pero bloquean varios canales iónicos, que ahorita vamos a ver cuáles, y pues entonces muchos de estos canales gastan energía. Entonces se propuso mucho tiempo que los diuréticos realmente disminuían el consumo energético de los riñones y que inclusive protegían para que ocurriera lesión renal aguda. Finalmente creo que esto no se logró comprobar, pero bueno, es un hecho de que bloquea estos canales y que estos canales pueden consumir energía, entonces hay un ahorro energético. Luego, si ustedes conocen la fisiopatología de la sepsis y de la lesión renal aguda asociada a sepsis, pues lo que pasa ahí es que el riñón entra en un estado como de hibernación, por así decirlo, donde muchos canales dejan de funcionar, y la cuestión para que está tratando de hacer el riñón es ahorrar energía. Entonces, por eso se creía que el ahorro energético era algo beneficioso. Sí pueden inducir lesión renal aguda, de nuevo, no de forma intrínseca, no es como, ¿qué les diré? Como los aminoglucósidos, que realmente son nefrotóxicos per se, pero pueden producir depresión de volumen. Entonces, la depresión de volumen, pues sí es un factor de riesgo para lesión renal aguda y puede exacerbar otras lesiones renales agudas. Si ustedes combinan, por ejemplo, pacientes con IECA o ARA2, inhibidores de SGLT2 que lo están tomando, y aparte el paciente está tomando un AINE porque le dio fiebre, y luego el paciente aparte tiene diarrea con su fiebre y aparte está tomando diuréticos, eso es una receta para una lesión renal aguda severa. Entonces es un factor de riesgo y por eso lo debemos de monitorizar. Sin embargo, la lesión renal aguda puede ser mejorada por los diuréticos, porque en determinadas ocasiones mejoran la congestión venosa, y al mejorar la congestión venosa mejoran la presión de perfusión renal. ¿Y qué es esto? Me van a decir, bueno, es la diferencia de la presión arterial media y de la presión venosa central. Y para que me lo entiendan más fácil, es igualito a la presión de perfusión cerebral, que calculamos presión arterial media menos presión intracraniana. Bueno, la presión de perfusión renal se puede calcular, tensión arterial media menos PVC. Entonces, si ustedes se van a revisar la literatura, van a encontrar un montón de papers que han asociado al aumento de la PVC con lesión renal aguda más que con cualquier otra cosa. Durante mucho tiempo la PVC lo utilizamos como guía para la resucitación. Ya sabemos que eso no funciona, pero la podemos utilizar y medir para predecir qué pacientes pueden presentar lesión renal aguda. Entonces, si nosotros descongestionamos al paciente, la función renal va a mejorar. Acuérdense que los riñones fueron diseñados por el creador, que no sabemos quién es, pero evolutivamente fueron diseñados para conservar líquidos. Nosotros venimos del mar o de los ríos, hay un debate evolutivo, pero venimos del agua y salimos a la tierra. Los riñones son el órgano que preserva ese medio interior, esa homeostasis, y son buenísimos conservando agua, buenísimos, y son no tan buenos excretando agua de más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ay, ya no. El enemigo, el sodio es. Cuando nosotros queremos descongestionar a un paciente, lo que realmente queremos es sacarle el sodio que tiene extra.
Acuérdense que cuando un paciente gana sodio o una persona gana sodio, esto se va a manifestar como hipervolemia. No hipernatremia, también cuando una persona pierde sal, se va a manifestar como hipovolemia, no como hiponatremia. Déficit de agua, eso sí es hipernatremia y es otra situación. Entonces, un paciente con ganancia de sodio, lo que presenta es hipervolemia y edema. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es natriuresis más que acuaresis. Espero que esa distinción esté clara, y si algo no les queda claro me pueden interrumpir o al final. El camino al lado oscuro, el miedo es. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como que nos da miedo utilizar dosis de diuréticos apropiadas o combinaciones porque pensamos que podemos causar anormalidades electrolíticas, desequilibrio ácido-base, sobrediuresis o que lo sequemos de más al paciente y por lo tanto lesión renal aguda. Y sí son complicaciones que tenemos que estar atentos, pero no por eso debemos de dejar de usar los diuréticos de forma apropiada. Aquí les pongo un esquemita de la nefrona y de los principales sitios de acción de los diuréticos en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en el túbulo carotenoide distal y en el túbulo colector. Ahorita vamos a ver más o menos cada uno de estos, empezando por los que actúan en el túbulo proximal. Bueno, me voy a enfocar no a todos, más que nada a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, o sea, a las acetazolamida. Ya lo mencioné, inhibe la anhidrasa carbónica en el túbulo proximal. Como la mayoría de los diuréticos está unido a proteínas, es secretado también como la mayoría de los diuréticos. Eso quiere decir que se tiene que orinar para que actúe. No es muy potente y es ayuda como coadyuvante en tercera línea para la diuresis. Se puede usar para manejo también, manejo o prevención de alcalosis metabólica y para enfermedad de las montañas. Si ustedes van al Everest, les van a dar acetazolamida, que luego es un mecanismo muy, muy interesante. Y lo que hace aquí es que en el lumen el sodio se combina con bicarbonato para darnos ácido carbónico. Esto es lo que se inhibe. El ácido carbónico se disocia en CO2 y en agua, los cuales se difunden de nueva cuenta hacia dentro de las células y ahí esta misma reacción ocurre en sentido contrario. Entonces, todo esto va a ser inhibido por la anhidrasa carbónica, no solo aquí. Pero al evitar este paso, pues esto se va a orinar y vamos a quedarnos con este hidrógeno adentro y entonces y vamos a deshacernos de esta forma. Esto también, al bloquearse esto, pues nos vamos a deshacer de este sodio. La dosis es de 250 miligramos, vía oral a 500 miligramos, vía oral intravenoso 500 miligramos. Lo máximo es 500 miligramos 3 veces al día, máximo entre comillas, pero bueno, es una dosis como que ya después de eso no se tiene grandes beneficios. La vida media es 2.5 a 4.5 horas, por lo tanto hay que darlo 3 veces al día, aunque puede ser 1 o 2 veces al día y se puede titrar hacia arriba. Y empieza empieza a actuar después de 1 hora de habérsela dado al paciente. Y acuérdense, cuando es intravenoso, todos los diuréticos actúan mucho antes. Por ejemplo, aquí es 1 hora contra 15 minutos y se da intravenoso. El asunto es que, si mal no recuerdo, en México no hay intravenosa. Y estamos esperando este estudio, el ADBOR. Es un estudio del uso de acetazolamida en pacientes con sobrecarga de volumen secundaria a falla cardíaca descompensada. Y yo les digo, mucho de lo que vamos a ver hoy, toda esta evidencia viene de pacientes con falla cardíaca. Evidencia que surgida de sepsis, de síndrome nefrótico, pues no es tanta y no es tan buena, pero la que es mejor es de la generada en pacientes con falla cardíaca. En el túbulo proximal también actúan los inhibidores de GLT2, que son buenísimos, pero son acuaréticos, son como diuréticos osmóticos. No están tan estudiados de forma aguda, pero muchos nefrólogos, cardiólogos, sobre todo, los empiezan a utilizar de forma aguda
y pues tienen un poquito también la misma acción que acetazolamida. Entonces es otra cosa que se podría considerar utilizar en esta instancia. Pero, bueno, aquí el problema es que empiezas a orinar azúcar y te puede predisponer a situaciones diabéticas. Entonces, los pacientes que están ya en un estado de estrés, a lo mejor no es la mejor idea, pero hay muchos estudios que están saliendo. Ahorita hay muchos observacionales, seguramente ya alguien está haciendo algún aleatorizado. Ahora, el siguiente son los famosísimos diuréticos de ASA. Al igual que Anakin Skywalker, pues eran los elegidos que van a tener el balance. Son los diuréticos más poderosos. Bloquean al canal sodio-potasio 2-cloros aquí están, la porción ascendente del ACE Henle. Esta, sobre todo. Y hasta acá, están presentes en toda esta porción, por lo que también bloquean el feedback túbulo-glomerular, que ahorita lo voy a mencionar. 90% se encuentran unidos a albúminas y también son secretados a la luz. Eso quiere decir que se secretan, sobre todo la furosemide, otros como la bumetanida, la torsemida sí pueden ser filtrados, pero la furosemide sobre todo es secretada por varios canales en el túbulo proximal. Tienen diferentes ¿cómo se dice? Es en español, viability, disponibilidad oral y por ejemplo, la ASICS, la furosemide, esta biodisponibilidad va de 10 al 100%, dependiendo de ustedes lo lean, entonces es muy variable, digamos que en promedio 50%, no sabemos de qué le va a tocar al paciente, muchos dicen que es porque el edema intestinal previene que se absorba, esto no es un problema cuando es intravenoso, entonces no hay problema. Su vida media es de 2 horas, la bumetanida, su biodisponibilidad es 80-90% oral, no hay casi ninguna diferencia con IV. Y la torsemide también, la biodisponibilidad oral es de 80 a 100 veces. Estos son mucho más potentes que la furosemide. Y a veces van a encontrarse que hay doctores que utilizan infusiones o bumetanida intravenosa y torsemida intravenosa. Ahí yo no lo hago porque cuando se da de forma intravenosa se evita todo este primer paso, esta absorción intestinal, el primer paso del metabolismo, porque se llega directamente a la vena, entonces mejor utilizar lo que es barato y va a funcionar igual. Ya si el paciente se va de alta, ahí sí utilicen bumetanida, torsemida, lo que ustedes quieran, es mejor. Aquí les pongo su metabolismo, la torsemida es 80% hepático, bumetanida es 50-50 y furosemida es 100% renal, solo como un dato ahí farmacológico. Estos diuréticos tienen algo que se llama el efecto de techo o el efecto ceiling, que es justamente esto. Esta es una curva aquí en el eje de las YES. Tenemos la excreción de cloruro de sodio, que más bien debería ser, bueno, sí, cloruro de sodio, pues ya para no hacernos bolas. Y aquí tenemos esta curva logarítmica de la concentración del diurético en plasma. Entonces, en ocasiones, aquí empezamos nosotros con una dosis, digamos 20, y vemos que no pasa nada. ¿Qué hay que hacer aquí? Muchas personas utilizan, no, pues dale otra dosis de 20, después de unas 2-3 horas. Y pues quedamos igual. Lo que hay que hacer es doblar la dosis y de nuevo ver qué está pasando. Y si esto no funciona, pues entonces cuadruplicamos la dosis. Por ejemplo, aquí ven la dosis normal que dimos de 20, no pasó nada. Una dosis de 40, no pasó nada. Pero ya quedamos 80, entonces sí vamos a tener una diuresis importante. Y una diuresis me refiero a una excreción de sodio importante. Entonces, ¿qué pasa si seguimos aumentando? Pues ya no vamos a tener efecto, ya llegamos a la dosis techo. Entonces, la dosis techo la encontramos así. Nosotros damos una dosis inicial y si esa no funcionó, la doblamos o casi la doblamos. En esta parte de la curva, decimos que el efecto es dependiente de la dosis, o sea que en cuanto más dosis, mayor efecto. Cuando llegamos al techo, entonces, aunque demos más dosis, vamos a tener el mismo efecto. Y cuando estamos en esta parte, pues no hay efecto de
del diurético. Entonces, llegar a la dosis techo es importante. A veces nos podemos quedar por aquí, nos podemos quedar por acá, no pasa nada si al paciente le está yendo bien. Solo les quería mostrar a qué nos referimos con el ceiling dose o con el efecto de techo. Ahora, también los diuréticos tienen un umbral que es diferente para cada persona, un umbral de concentración que cuando se pasa es cuando sucede el efecto de diuresis. Por ejemplo, aquí tenemos en la eje de las Y la concentración en el plasma y acá tenemos el tiempo. Esta es furosemida oral. Vean cómo en una persona normal la dosis inicial tiene este periodo de acción, y una persona normal puede orinar bastante bien. Aquí está arriba del umbral. Pero alguien con insuficiencia cardíaca descompensada tiene tan activado el eje de renina-angiotensina aldosterona que a lo mejor no le alcanza. Pacientes con falla renal seguramente no les va a alcanzar a llegar a pasar esta dosis umbral. Aquí, si ustedes recuerdan, no sé si ya lo sabían, pero si no se los digo, el nombre comercial de la furosemida es Lasix, porque last 6, ¿eso qué quiere decir? Que el efecto diurético oral dura 6 horas. La vida media es de hasta de 2, pero el efecto total diurético dura 6 horas. Ahora, ¿qué pasa si damos la furosemida intravenosa? Entonces, aquí vamos a tener un pico de concentración rápido. Los pacientes se va a pasar el umbral de pacientes con insuficiencia cardíaca o con falla renal, pero rápido también se nos va a acabar el efecto diurético porque se va a metabolizar también más rápido. Entonces, cuando damos la furosemida intravenosa no dura 6 horas, dura menos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Pues a veces podemos dar una infusión para que nos asegure encontrar una concentración buena de forma rápida, y también dura mucho, pues dura hasta que la estamos dando. Y a mí lo que me gusta hacer es dar un bolo para lograr el pico y continuarle con una infusión para no dejar caer para no dejar caer la concentración y tener siempre un buen nivel del fármaco, y de esta forma asegurar que el paciente está orinando. Ahora se puede usar, vamos a ver que no hay diferencia entre dar bolos y dar dosis y dar infusiones. Y esto, pero sobre todo, ¿de dónde ha salido esto? Nosotros, cuando se estudió la furosemide, ya dije ya muchos nosotros, como si hubiera estado ahí, pero bueno, lo que vemos aquí es un paciente con la excreción urinaria de cloruro de sodio, aquí está en 30. Entonces, cuando damos una dosis de diurético, ¡pum!, funciona bastante bien. Aquí hay una excreción, pero luego cae de nuestro basal de 30, ahora nos cayó a 15. Y damos otra dosis y de nuevo tenemos un poquito más y luego vuelve a caer. Entonces, y así nos la llevamos, ¿no? Entonces, cada vez que damos una dosis, después va a haber un periodo de avidez del riñón de retener sodio. Entonces, muchas veces lo que excretamos, los pacientes lo van a retener en el periodo intradiurético. Por eso que a mí no me gusta dar, y de hecho hasta me enojo, sobre todo con los cardiólogos que andan ahí chiqueteándose la furosemide una vez al día, porque ¿qué es lo que pasa? Pues una vez al día solamente tienes este pico, no vas a tener ninguno de estos otros 3, y entonces vas a orinar, vas a sacar todo el sodio, pero luego lo vas a volver a reabsorber, entonces ya no sirvió. ¿Cómo contrarrestar esto? Pues lo que podemos hacer es, como en este esquema, dar varias dosis al día de diurético de ASA, dar una infusión si estás el paciente hospitalizado, o tener otro diurético de una acción más prolongada, como una tiazida, que evite que esta reabsorción de sodio. Esto se le conoce como el efecto de frenado, el brake effect, braking, etc. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que esto se describió en sujetos sanos. La mayoría de los estudios fueron hechos en sujetos sanos. Pero el doctor Testani, que es de los que más saben, es un cardiólogo de los que más saben, creo que es cardiólogo, de los que más saben de esto, lo repitió el experimento y él vio que, pues sí, que pacientes, esta es la excreción, este recuadro aquí es de pacientes sanos, por así decirlo. Entonces, vean aquí, de forma basal, estos chavos estaban excretando 30, normal, das la dosis de furo y pum, se sube hasta 85. Bueno, no, se sube hasta
hasta 110. O sea, es que el gasto 85 extras. Y después viene el efecto de antinatriuresis postdiurético. Nosotros creíamos que esto era una de las razones de por qué los diuréticos dejaban de funcionar o resistencia a diuréticos. Pero resulta que cuando tienes pacientes con hipervolemia y con una activación del RAS basal alta, pues esto no importa mucho. Tú das la dosis de diurético, vas a excretar este extra de sodio, pero después no vas a regresar a tu basal y el paciente no va a entrar a este estado de avidez de sodio. Esto se demostró en ese estudio muy bonito, publicado el año pasado, por si lo quieren checar, aquí está la referencia, se lo paso. Entonces, en pacientes con falla cardíaca, el fenómeno de frenado no es tan relevante en la patogénesis de la resistencia a los diuréticos. Yo todavía creo que sí es relevante, sobre todo si queremos nosotros descongestionar un paciente que no tenga falla cardíaca y que tenga otra cosa. Por ejemplo, que solamente tenga una insuficiencia, una sobrecarga de líquidos después de una reanimación excesiva. Un paciente escéptico, por ejemplo, que ya no lo está, pues tiene otra fisiopatología diferente a falla cardíaca, y yo creo que ahí este fenómeno es diferente, pero bueno, eso no se ha estudiado. Entonces por lo pronto ahorita solamente recordar que en pacientes con falla cardíaca tal vez este fenómeno de frenado no es tan relevante o no explica tan bien la resistencia a diuréticos. Ahora, pues ya todo el mundo sabemos que el elegido que va a traer el balance y la fuerza se hizo malo, etcétera. Los diuréticos de ASA también se han asociado a muchos efectos adversos, hipocalemia, que va totalmente de la mano con alcalosis, hipernatremia, hipomagnesemia, que va de la mano con hipocalemia, bloqueo del feedback túbulo-glomerular, que eso puede tener implicaciones, porque ahí es uno de los mecanismos propuestos por los que los inhibidores SGLT2 actúan y disminuyen la hiperfiltración. Pues la furosemida, los diuréticos de ASA actúan de forma contraria. También activan el sistema renina-angiotensina, aldosterona, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con Elena, que te la voy a explicar. Entonces, pues hay que sabernos estas cosas y también hay que prevenirlas y anticiparnos. Entonces tenemos esta célula en la nefrona distal. Ustedes saben que el ENaC se dedica a absorber sodio. Aquí ya está absorbando el sodio, hace un gradiente de que está bueno, aquí no hay gradiente, está en neutro, pero al absorber todos estos cationes, pues adentro de eso se va a poner positiva y esto va a hacer que el potasio se excrete. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hipocalemia y se está excretando potasio? Pues entonces se activa la bomba de hidrogeniones y se excretan hidrogeniones. Además, también se empieza a excretar más cloro, que esto ya lo puse en el esquema. Pero entonces, los mecanismos por los que los diuréticos pueden generar alcalosis metabólica son diferentes a que sea solo por contracción. Claro que si tenemos un paciente y nosotros lo hacemos que orine demasiado, o no demasiado, pero que lo estamos sacando de forma importante, pues todo eso que está diluido se va a contraer y entonces varias sustancias van a aumentar. Va a aumentar la creatinina solamente porque va a estar diluida en menos volumen, va a aumentar el bicarbonato, va a aumentar el hematocrito, todo va a aumentar. No es tan frecuente porque luego también hay otros mecanismos de acción que lo vuelven al equilibrio, pero bueno, solamente el mensaje aquí es que los diuréticos de ASA van a dar hipocalemia, van a dar alcalosis metabólica, y eso no es igual a que el paciente ya está seco. Y eso creo que quede claro. Paciente con alcalosis metabólica no significa que ya está seco o que ya está en su basal o que ya nos pasamos. Eso es algo que va a pasar por estos mecanismos que son independientes del volumen que todavía tenga el paciente encima. Ahora, es importante recordar que al bloquear estos canales de sodio, potasio, 2 cloros, que tienen mucho que ver con este medio hiperosmótico medular, porque es parte de cómo se genera. Nosotros bloqueamos esto y esta hipertonicidad medular es menor, pues no importa, aunque tengamos aquí todas las acuaporinas del mundo insertadas,
Si la diferencia de osmolaridades no es tan alta, pues no se va a jalar tanta agua hacia el intersticio y no se va a absorber tanta agua. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando cuando tenemos diuréticos de ASA? Que la orina que vamos a producir o que producen los pacientes no es isotónica con el plasma, sino que más bien se parece a una solución salina al 0.45%. O sea, es una orina hipotónica y ácida, porque ya lo expliqué, se empieza a excretar ácido y se empieza a hacer la activación metabólica. Entonces, esta es la razón por la cual los pacientes empiezan a tener hipernatremia, porque la orina sí estamos sacando buena cantidad de sal, pero estamos sacando todavía más agua libre, y esa es la que no queremos que se salga. Queremos que se salga con sal, pero si se empieza a salir sin sal, en una situación ya de hipotónica, pues entonces va a haber hipernatremia. Ergo, los pacientes con diurético de ASA no deben de estar restringidos de agua libre, de agua natural. Deben estar restringidos de sal. ¿Cuál es la dosis? Bueno, pacientes que nunca han utilizado, ya saben, 20-40 miligramos intravenosos si no tienen ninguna otra situación. Esto se me ocurre como para pacientes con síndrome nefrótico, que no están tan hinchados, que van empezando, a lo mejor se puede utilizar con dosis bajitas, que tengan la función renal normal, etc. Pacientes que ya están utilizando furosemide, pues hay que darles el doble de la dosis usual. Y por doble me refiero al cuádruple. Por ejemplo, si el paciente está tomando 20 miligramos cada 12 horas, pues entonces, bueno, digamos 40 cada 12 horas, de mínimo hay que darle 80 cada 12 horas. Y si nosotros tomamos en cuenta que la absorción es 50%, pues entonces es realmente el cuádruple. Pero para no hacernos bolas, digamos, lo que esté tomando oral lo multiplican por 2 y se lo dan intravenoso. Otra forma de hacerlo que a mí me gusta es multiplicar la creatinina por 40. O sea, si el paciente tiene una creatinina de 2 basal, pues lo mínimo mínimo que le va a tocar son 80. Así. Y eso en un paciente que sea naive. Y si ya lo estaba utilizando, porque es raro que pacientes con falla renal no les dejen furosemide nomás porque sí, pues entonces se la doblamos. El objetivo es que el paciente esté orinando más o menos 100 a 150 mililitros por hora, o que si nosotros medimos el sodio en orina unas 2 horas después de que el paciente empiece a orinar, o sea, sencillo, lo mandan los electrolitos urinarios al laboratorio, debe estar el sodio urinario arriba de 50. Si no está arriba de 50, quiere decir que ya que estamos mal. 50 es apenas como para dejarnos tablas. Y tenemos que los expertos inclusive se van hasta 70, que cuando está el sodio urinario en 70, 2 horas después de haber iniciado los diuréticos, en combinación o con furo, lo que sea, sola, entonces ahí estamos bien, pero antes no. Esto ya lo expliqué. Eso que dura 6 horas, pero pues solamente cuando sea oral, ya no. Aquí es porque luego me olvidó decir, máximo 240 miligramos de furo en un día. Eso es una dosis súper segura, nadie se le va a pasar nada con eso. Después de 240 miligramos, pues no que pase algo malo per se, pero ya la gente se va a poner muy incómoda. Ya sí, ya después de 200 miligramos al día, ya todo el mundo está viendo feo. Entonces, más de 240, pues tampoco te van a dejar. Ahora este es el estudio DOSE, que es un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, muy bonito, un diseño factorial 2x2, lo que todo el mundo quisiera tener de evidencia. Se probó furosemide en infusión contra bolos y también furosemide que eran dosis altas contra una dosis normal, 380 pacientes. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Fíjense que no hubo diferencia en cambios en la creatinina, ni cuando se utilizaba bolos contra difusión, ni cuando se utilizaban las dos estrategias de las dos, que parece es un diseño 2x2. O sea, estos pacientes se cruzaban. Ahora, en cuanto al compuesto de muerte, hospitalización o regreso a la sala de emergencias, pues no hubo diferencias entre infusión contra bolos, ¿ok? Entonces, da igual. Y no hubo diferencia entre ambas dosis tampoco. O sea, alta contra baja, lo cual esto a mí sí me sorprendió un poquito. Aquí no sé qué
que se pudiera haber mejorado, porque parecía que las curvas sí se iban a separar. Inclusive acá también se ve un poquito, pero bueno, no fue estadísticamente significativo. La otra situación, no es que no avanza, acá está. Vean cómo en todos en los otros objetivos secundarios no hay ninguna diferencia entre bolos contra infusión, ni en disnea, ni que estuvieran ya libres de congestión, ni cambios en el peso, ni ProBNP, ni falla del tratamiento. O sea, todo esto fue normal. O sea, no, en este estudio no se pudo comprobar que haya habido cambios entre, o diferencias más bien, entre una estrategia de bolos cada 12 horas contra una infusión continua. Pero aquí, ¿cuál es la única crítica que yo le tengo a este estudio? Es que empezaron la infusión así nada más, sin bolos antes. Entonces, pues si tú empiezas una infusión así, pues te vas a tardar al menos un poquito en tener una concentración buena. En cambio, si tú le das un bolo e inmediatamente le continúas la infusión, pues entonces rápidamente vas a tener una dosis plasmática de diurético apropiada y vas a tener una diuresis mejor. Bueno, eso no está probado de esta forma, pero sí hay un estudio que así lo hicieron. Ahora, si se fijan, cuando utilizaron mayores dosis, la disnea mejoró más rápido, los pacientes perdieron más peso, se perdió más fluidos, y también hubo un poquito más de aumento de la creatinina en los que utilizaron las dosis altas, lo cual no está mal, es esperable. Ahora les van a hablar mucho de la autotoxicidad. La autotoxicidad se vio con dosis que eran altísimas, de 1 gramo, de 2 gramos. Hay un paper ahí en el New England, como de 10 pacientes, como de los 60, que a mí me gusta sacarles, porque todo el mundo dice que de la autotoxicidad, pero en ese paper, que es un reportito de 10 pacientes, cuando uno podía sacar esos papers en el New England, pues las dosis eran muchísimo más altas y la autotoxicidad fue reversible en todos los pacientes, pero como ya les dije, pues hay que jugar en el lado seguro. Entonces 240 miligramos por hora, inclusive por 240 miligramos por hora cuando tienes una función renal preservada, yo creo que es sí, inclusive por hora puede ser cuando tienes una infusión o en bolos. Y 160 en pacientes con enfermedad renal crónica. Y esto solamente porque se queda la furosemide pues más tiempo. Ahora, 10 mitos que hay de la furosemide, para desmentirlos de una vez. ¿Es nefrotóxica? Pues ya les dije como 4 o 5 veces que no es nefrotóxica. Furosemide más líquidos intravenosos previene lesión renal aguda. Totalmente falso, no hay ningún lugar donde esto se haya comprobado. Está contraindicada en lesión renal aguda, no es verdad tampoco. Se puede utilizar en todos los tipos de lesión renal aguda, siempre y cuando, bueno, excepto cuando haya hipovolemia, claro está. Y siempre y cuando nosotros la vigilemos y tengamos monitoreado al paciente. Funciona mejor con albúmina. Esto tampoco ha sido comprobado. Hay muchos estudios chiquitos y pues no se ha logrado comprobar. Una combinación de diuréticos inclusive funciona mejor que echar la albúmina junto con la Lasix o con la furosemide. La infusión es mejor que bolos, pues ya vimos que no es tan verdad, y hasta ahorita pues dejar al paciente con una buena dosis de infusión es igual de efectivo. Previenen terapia de reemplazo renal. Aquí la única situación donde la pueden prevenir es si ustedes empiezan con una buena diuresis y empiezan a hacer que el paciente orine, pues por volumen, o si empiezan a tratar la hipervolemia, pues por volumen se puede salvar, pero por ninguna otra razón. Ayuda a destetar de terapia de reemplazo renal. Igual, la única situación en la que ayuda es si el paciente está congestivo y que empieza a orinar y empieza a mejorar cuando está en diálisis. Pero de otra forma, pues no ayuda a destetar. Si ustedes dan una diuresis, una furosemide y el paciente empieza a orinar, eso es indicativo que se está recuperando la lesión renal aguda. Pues sí y no. Sí, porque si no estaba totalmente sin respuesta a diuréticos y después empieza a tener un poco, pues eso quiere decir que ya los túbulos se están recuperando. Pero no significa que ya se recuperó. Entonces, por eso digo que es como 50% este tema. Y debe tenerse primero la creatinina. Esto es totalmente falso, sobre todo en pacientes con sobrecarga de volumen importante, sobre todo los pacientes con falla cardíaca.
Y esto ya lo vimos. Fíjense, estas gráficas están muy importantes. Esto es el hazard ratio para muerte, rehospitalización o regreso a urgencias. Y esto es cuando, cuando por aumento de creatinina, más de 0.3 miligramos, o por caída de tasa de filtrado glomerular. Entonces, los pacientes que estaban estables, es decir, que no se les aumentó la creatinina, fíjense cómo están aquí, en este lado, en esta línea. Los pacientes con empeoramiento de la función renal, es decir, que tuvieron este aumento de la creatinina, tuvieron los mismos resultados que los pacientes que se mantuvieron estables. Y los pacientes que tuvieron una mejoría en su función renal fueron los que le fueron peor al final. ¿Por qué? Porque aquí la creatinina, como ya se los mencioné, es una sustancia hidrosoluble. Si ustedes mandan al paciente todavía con edema o con sobrecarga de volumen, pues la creatinina va a estar más bajita que si lo mandan inclusive con la creatinina más alta que con la que entró. Y es bien sabido que cuando están los pacientes hospitalizados por cualquier otra causa, las creatininas les bajan. Esto, si ustedes han visto pacientes en el hospital que luego tienen la oportunidad de seguir en consulta externa, van a ver este fenómeno y es por la cantidad tan alta de líquidos intravenosos que utilizamos de forma normal. Igual, pues aquí vemos lo mismo, solo que en vez de tomar el valor duro de la creatinina, pues tomar una caída en la tasa de filtrado glomerular. Y como hay muchos, hay otro paper que mostró que inclusive con marcadores de daño tubular les iba mejor a los pacientes siempre y cuando estuvieran bien secos al final. O sea, bueno, no secos de que nos hayamos pasado, sino ya eubolémicos. Aquí los mecanismos de resistencia, este es por mucho el más importante. Vean esta célula del túbulo contorneado distal, cómo está aquí bonita, todas las mitocondrias que tiene porque gastan muchísima energía. Tiene aquí su transportador sodio-cloro, es el que se bloquea por proteacidas. Y después de estar expuestas mucho tiempo estas células a una cantidad inusual de sodio, porque bloqueamos aquí con diuréticos de asa, pues las células van a tener esta hipertrofia y el número de canales sensibles a tiacidas van a aumentar considerablemente. Y eso está probado por técnicas de microscopía y de muestroquímica y como ustedes quieran y gusten. Esto sí está súper bien documentado. Entonces, una forma de lidiar con esto, pues es bloqueando todos estos también. Aquí tenemos otra, como además de esa hipertrofia, también se puede hipertrofiar más distal y aumentar los canales, los receptores de aldosterona y aumentar, por lo tanto, los canales ENaC, ROMK. Y también se aumenta la densidad de los contratransportadores de bicarbonato y de cloro. Bueno, y ahora pasemos al siguiente diurético, que son los diuréticos tiacidas, o que se parecen a las tiacidas, que son los que bloquean este canal, el sodio 2-cloros. Y entonces estos diuréticos siempre son un poco subestimados, y al igual que Obi-Wan, pero bueno, ya vemos que son muy importantes. También según la albúmina, también son secretados del espacio urinario, son potenciadores de los diuréticos de asa. A mí me gusta utilizarlos en combinación muchísimo para cuando quiero descongestionar a alguien rápido. También son muy buenos para tratar la hipertensión arterial. No conocemos todos los mecanismos porque después de que hay una excreción de sodio, se llega a un nuevo balance y después de ahí no sabemos qué está pasando. Disminuye la excreción de calcio y de forma importante también aumenta la de potasio. Entonces, cuando tú combinas furo con una tiacida, pues puede aumentar la secreción de potasio, y si le aumentas, y si tú a eso también le metes acetazolamida, pues el potasio ahí ya va a estar en peligro. Metolazona la tenemos disponible intravenosa acá en estos lares. No sé si hay en México, pero bueno, lo que hay es hidroclorotiazida, ni se molesten, pero clortalidona, que es muchísimo más potente que la hidroclorotiazida,
vean su vida media de hasta 60 horas comparada con míseras 2.5 horas de la hidroclorotiazida, te parece una broma. La dosis usual, 12.5, cuando quieren que alguien orine súper bien, yo le inicio 25. Y otra cuestión de la clortalidona es que tiene una actividad que nadie conoce o que se conoce poco de anhidrasa carbónica. Entonces la clortalidona te bloquea ya también un poquito de la absorción de sodio proximal. Entonces, lo cual está súper, súper bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, algo es que la orina va a ser menos hipotónica, o sea, los pacientes van a generar una orina de mejor calidad, con más sodio. Entonces, eso previene que hagan hipernatremia. Entonces, está muy bien. Se previene el efecto de frenada, el brake effect, también se puede prevenir. Y bueno, como ya lo dije, bloqueamos aquí todos estos canales extras que van apareciendo con el tiempo y entonces mejoran la resistencia a furosemide. Todo eso es una chulada. Eso es un poquito para explicar, pero ya no voy a perder aquí demasiado tiempo de cómo cuando solo utilizamos furosemide, el líquido perdón, la orina que se produce, pues es, digamos, que tiene algo de volumen del intracelular, del intersticial y del plasma. Pero si nosotros, y esto cuando pues hace que se contraiga el volumen por igual en los tres lados, pero como la proporción del intercelular es mayor, pues ahí es cuando se genera la hipernatremia. Pero si le ponemos una tiacida, es casi como si solo sacáramos líquido del intersticial y del plasma, dejando a las células con su líquido, con su agua sin tocarla. Entonces, esto es como un esquema para que conceptualicen por qué no causan hipernatremia cuando se combinan estos dos. O bueno, es mucho menos frecuente que cuando se usa la furosemide sola. Y ojo aquí, yo nunca he mencionado ni nadie, ningún nefrólogo les va a decir, bueno, no voy a decir que ninguno, pero que la furosemide cause hiponatremia, eso sí es rarísimo. Además, yo nunca he visto uno, siempre hay otra cuestión y entonces eso no pasa, pero muy frecuente que la furosemide cause hipernatremia. Ya por último tenemos aquí a los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides, que son el último Jedi, la espironolactona, eplerenona, y estos tienen un efecto de bloquear a la aldosterona, por lo cual ahorran potasio y excretando sodio. Esos son los únicos que no secretan el espacio urinario, quiere decir que llegan por la sangre, y su efecto máximo es de 1 a 2 días, por lo cual cuando ustedes los utilicen, no crean que van a ver su efecto luego. Su efecto secundario es la hipercalemia y acidosis, por lo cual son ideales para que se combinen con los otros dos, porque si uno te causa hipocalemia, el otro te causa hipercalemia, tú los combinas y los efectos adversos se cancelan. Entonces, cuando ustedes aprendan a jugar con estos efectos adversos a su beneficio, es cuando ya se logra la maestría de los diuréticos, y ya son verdaderos maestros Jedi. Muy útiles cuando hay una gran activación del RAS, por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección disminuida, cirrosis, pero también muy importantes ayudantes en el tratamiento de sobrecarga de volumen, sobre todo si ya están ahí con problemas para manejar el potasio, y también es la cuarta línea para hipertensión resistente. La dosis va de 100 a 400 miligramos al día. Bueno, ¿qué del ultrafiltrado, no? Pues al final de cuentas somos nefrólogos y nunca falla, es fácil, rápido, nada más tenemos que poner el catéter y ya. La lesión renal aguda y los electrolitos se pueden manejar súper bien con la hemodiálisis, no perdemos nada, tenemos ese poder, todo eso está bien, pero ¿es realmente mejor? Estos investigadores publicaron en el New England el estudio CARRES, no recuerdo ya ni cuándo, ya tiene algunos años. Es un estudio prospectivo, doble ciego, igual aleatorizado, todo perfecto. Incluyeron a casi 200 pacientes con síndrome cardiorrenal y aquí probaron diuréticos
una combinación de diuréticos, una estrategia escalonada contra ultrafiltrado. Y bueno, aquí están, la creatinina aumentó más cuando se utilizó ultrafiltrado, no diálisis. La creatinina pues era más alta cuando se utilizó ultrafiltrado que cuando se utilizó la combinación de terapia. Y esto es pues, lo que yo les decía. Cuando nosotros empezamos a descongestionar, pues vemos que la creatinina puede inclusive bajar, como aquí. La pérdida de peso pues fue muy similar. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las dos estrategias durante los primeros 4 días y luego a los 7, a los 30 y a los 60 días. Entonces, no hay ninguna diferencia aquí. Cambios en el sodio, cambios en la hemoglobina. Aquí sí hubo unas poquitas diferencias y vemos cómo favorecieron a la terapia farmacológica, etcétera, etcétera. Estos hallazgos no son los más relevantes. Lo más relevante era la situación de que el objetivo era demostrar que eran iguales de efectivos para bajar a los pacientes de peso y para lidiar con la sobrecarga de volumen. Gracias, Joaquín. Diciembre del 2012. Ay, nada más que ahora no lo puedo cerrar. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué hay que hacer? Primero, pues, cuando vamos a descongestionar a un paciente, parar los líquidos intravenosos, los que no sean realmente necesarios, concentrar los antibióticos. La vancomicina luego he visto que las dan hasta en medio litro de salina. Entonces hay que ir con la persona encargada de mezclar los líquidos y decirle, a ver, necesitamos lo menos posible, pasar cosas a vía oral, las que sean posibles. Revisar los medicamentos y ver cuáles nefrotóxicos nos podemos ahorrar. No va a ser infrecuente que se encuentren que a pacientes le están dando AINES por no sé por qué. Aminoglucósidos, que ya las indicaciones también en infectología son mínimas, etcétera. Ver cómo está la hemodinámica del paciente. Ahorita, no sé si ya lo dije, pero antes a nosotros nos enseñaban que si el paciente tenía aminas, no se le puede dar diuréticos y eso es totalmente falso. Un paciente con aminas se le puede dar diuréticos. Sobre todo, si el paciente tiene sobrecarga de volumen, bueno, no hay otra razón para dar diuréticos, pero sí se puede, sobre todo si el paciente ya está estable. Yo tampoco quiero que piensen que el paciente está en una fase temprana de reanimación y ahí darles los diuréticos. No, cuando el paciente ya está estable, ya se logró controlar la crisis, ya vamos todo despacito y ya estamos entrando en la zona de estabilidad y de resucitación, ahí es cuando hay que atacar, aunque todavía tengan algo de vasopresores encima. Y pues siempre hay que estar vigilando la función renal, electrolitos y el estado de ácido base. Si no es diario, al menos cada 2 o 3 días. Y aquí solo les quería recordar que cada litro de salina que ustedes le dan a un paciente trae la misma cantidad de sodio, 150 miliequivalentes, que son 3 gramos, 3 gramos y medio de sodio. Es como si el paciente comiera 20 papitas de estas chiquitas. Entonces, nada más para que lo visualicen de otra forma. Siempre reponer potasio y magnesio. Siempre, siempre tengan un peso basal al paciente. El paciente hay que pesarlo bien, no en la cama, no con colchas, no con una chamarra encima, o sea, casi que en cueros, ¿no? A veces es difícil, las enfermedades no lo van a hacer, pero bueno, idealmente sí se debería hacer. Aquí está lo de los diuréticos con vasopresores y no restringir el agua libre, porque si no, lo único que van a lograr es que el paciente tenga hipernatremia. Donde también hay agua libre, que luego también andamos restringiendo en las alimentaciones parenterales. Por lo general, o enterales, por lo general esos fluidos son hipotónicos, quiere decir que tienen más agua que otra cosa y no son tan problemáticos siempre y cuando sean bajos en sal. Entonces, yo no me peleo mucho por esos líquidos, pero con todas las otras soluciones intravenosas, ahí sí me peleo más con las enfermeras. Y este es el approach que utilizaron en el CARES. Fíjense cómo ellos veían cuánto estaba el paciente tomando de forma basal y aquí ellos, si era menos de 80, daban este bolo y inmediatamente empezaban con la infusión. Y aparte, podían considerar metolazona.
Esto es lo que hacían. Nosotros podemos utilizar Clorta, 50 miligramos sin problemas. Y siempre consideren el uso de inotrópicos y vasodilatadores, sobre todo para aquellos que así lo necesiten, que, por ejemplo, vasodilatadores, aquellos que están hipertensos, inotrópicos a los que de plano el cucharón ya les está fallando muy gacho. Bueno, ya por supuesto que necesitarán la ayuda de los cardiólogos para evaluar esto de forma precisa. Y a lo que voy es, si el corazón no está perfundiendo a los riñones, pues por más diuréticos que le avienten, no van a generar orina. Entonces la perfusión se tiene que mejorar a la par que el del uso de los diuréticos. Hay un dicho en inglés que dice, no BP, no pipí. O sea, si no tienen una buena presión, pues no va a haber pipí. Entonces, primer paso para ser maestro Jedi, utilizar una dosis apropiada, intravenosa, restringir los líquidos, vigilar al paciente y checar cuánta orina está haciendo. Si está orinando más de 150 mililitros por hora o el sodio urinario a las 2 horas, que lo van y lo miden, ya está arriba de 70, ahí ya están bien, continúan haciendo lo mismo. Otra cosa, si su paciente de entrada tiene un sodio de 140 o más, pues luego inician letiazida, aunque la dosis de furo la pueden considerar disminuir un poco, dependiendo de qué tan hinchado esté el paciente, pero una tiacida que le den al inicio va a evitar que el sodio se les empiece a subir y que en 2-3 días esté en 155. Ahora, ¿qué pasa si ya empezaron esto, tienen su dosis apropiada y llegan y el paciente pues no está orinando o todavía tiene el sodio urinario muy bajito? Pues entonces hay que duplicar la dosis de los diuréticos que estén utilizando, más o menos utilizar una combinación de diuréticos. Y ahí ya pueden utilizar, sobre todo de primera instancia, lo que hemos utilizado son las tiacidas. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Es una de las cosas que hacemos sin razón, pero hay mucha experiencia utilizando eso. Tal vez el estudio ADBOR nos muestre que pues, es mejor utilizar acetazolamida de primera instancia o alguna otra cosa en el futuro, un inhibidor SGLT2, pero por lo pronto la experiencia es con tiacidas. Ahora, cuando ya tienen su estrategia de combinación y estamos ya con buenas metas, seguimos haciendo lo mismo. Si nos va a aumentar el pH, nos va a estar aumentando el pH, disminuyendo el potasio, entonces nosotros tenemos que prever esta situación. Cuando ya tengamos una alcalosis, o inclusive un poquito antes, acetazolamida y reponer el potasio de forma agresiva. Si no reponemos el potasio, por más maniobras que hagamos, la alcalosis no va a mejorar. Y claro, también ver al paciente. Si el paciente ya ha hecho una pasa, pues entonces ahí le paramos. Usen el POCUS, muy importante, les va a dar una idea de cómo está la congestión, pero también hay que estar muy conscientes de que la sobrecarga de volumen es una de las causas de congestión venosa, pero no la única. Si ustedes tienen por ejemplo, una hipertensión pulmonar de mucho tiempo, pues estas venas van a estar congestivas y así la va a usar el paciente. Entonces también hay que tener POCUS y si se tiene seriado es mejor. Espironolactona, yo también lo utilizo muchísimo, casi que de primera instancia. Cuando más veo que el potasio se me está yendo para abajo tantito, la agrego. Ahora, si ya tenemos estas combinaciones, dosis apropiadas, ya le agregamos acetazolamida y todo lo demás, pero todavía sigue así, pues entonces, o inclusive antes de llegar a este punto, tenemos que ver cómo está el corazón y tenemos que pedir ayuda a los cardiólogos y que nos digan, bueno, generalmente los cardiólogos nos van a pedir ayuda a nosotros, pero si tenemos o cualquier otro paciente, por ejemplo, un paciente con sepsis, nosotros pedimos ayuda al cardiólogo, que le hagan un eco, que vea dónde está el problema, cómo está disfuncionando, si agregamos algún inotrópico, si agregamos vasodilatadores, cuál es la estrategia que mejor le va a convenir a ese paciente de acuerdo a su hemodinámica. Entonces aquí tenemos que evaluar qué está pasando ahí. Ahora, aquí también nosotros no tenemos que ser tercos. Si vemos que el paciente nomás no, ya llevamos una buena estrategia, pero nada más no jala,
o si tenemos cualquier otro marcador que ustedes creen que el paciente va a necesitar diálisis, pues tampoco hay que prolongarlos más y poner al paciente en peligro. Por ejemplo, si de entrada una buena dosis de diurético en combinación, si ustedes ven que el paciente está muy encharcado, es una buena dosis con combinación pronto, y ya que está todo lo demás bien y nada más no, pues entonces hay que pasar a lo siguiente sin retrasarnos por días para llegar al ultrafiltrado. Entonces, los diuréticos son como un sable de luz, hay que saberlos utilizar, son herramientas poderosas, pero si no los saben utilizar, se van a terminar haciendo un ahí harakiri. Conozcan su mecanismo de acción y anticipe sus efectos adversos y úsenlos para su ventaja. El evento adverso de un diurético o su efecto secundario va a cancelar el del otro y entonces ustedes los combinan, pues van a hacer que sus efectos adversos se minimicen, se autocancelen y van a obtener el resultado apropiado. Las diuresis más bonitas, las descongestiones más bonitas que he logrado es cuando combino los 4, acetazolamida, furo, clorta y espiro. La práctica hace al maestro, muchas veces no van a lograr convencer a los cardiólogos con los que estén trabajando, sobre todo si son más viejitos o si ustedes todavía están muy chavos, etcétera, etcétera, los van a ver como algo raro, pero bueno, hasta donde se pueda. Acuérdense, estas decisiones siempre son colegiadas, no hay una respuesta que sea superior. Tampoco es que si al paciente le cae el ultrafiltrado le vaya a ir peor, eso no se ha visto tampoco. Entonces, acuérdense en eso, no hay que pelearse con las personas. Y si todo falla, llamen a la enfermera de hemodiálisis y conecten al paciente a ultrafiltración y eso también está bien. No significa que ustedes fallaron, significa pues que el paciente no respondió, los fármacos no le hicieron bien al paciente y está bien, por eso tenemos nuestro as bajo la manga. Y así pues ya le hablan a la enfermera, va a llegar así la enfermera de hemodiálisis, pero pues bueno, para esa es su chamba también. Y eso es todo. No sé si tengan preguntas. Ramoncito, tu micrófono está apagado. Ramoncito. ¿Ya se me escucha? Ya. Ya, ahora sí. Perdón, doctor. Una excelente revisión, doctor. Antes que nada, una excelente revisión de lo que son los diuréticos y su uso, los efectos adversos y cómo los usamos. La doctora Karen Loera, residente de primer año de nefrología, tiene la siguiente pregunta. De acuerdo a la fórmula que nos dio para estimar la dosis de furosemide, de acuerdo a la creatinina, que si el 40 es una constante y si es así, ¿de dónde sale? Es una muy buena pregunta. Esa, no quisiera decir que salió de mi ronco pecho, pero digamos que salió de mi ronco pecho. No es una fórmula, no es algo que esté estudiado, no es algo que esté escrito, es algo que yo hago que me ha funcionado nada más. Hay otra que sale de un libro que se los voy a recomendar en un segundo. Que si no lo han leído, léanlo. Se llama The House of God. Es un libro buenísimo, escrito en los 70s, me parece. Ahorita ya la generación de cristal va a decir que es sexista. Sí es sexista, pero bueno, en esos tiempos pues sí se manejaban las cosas y todavía hace no mucho tiempo también. Y aquí en este libro recomiendan una dosis que era boom por 20 o boom por quién sabe qué, pero también de su ronco pecho. No crean que estas recomendaciones son algo validado. Y también el doblar la dosis
de furosemide. Eso tampoco creo que sale de algún estudio que se haya hecho con ese fin, pero eso se ha generado con la experiencia clínica. Ahora, si tú dices, no, pues yo quiero utilizar no el doble, quiero utilizar 1.5 veces, o este doctor dijo que 40, pero aquí en Twitter otros dicen que 20 veces la creatinina, pues también se vale. Yo nada más que con 20 casi siempre me quedaba corto, entonces ya mejor me fui a 40, pero esto es solo una recomendación muy débil que ni siquiera es de experto, es solamente para que si alguna vez tengan una duda, de bote pronto puedan decir, no, pues creatinina de 1.5, no, pues al menos le voy a dar 60. Ok. ¿Qué onda, Alex? Chao. Aquí hay unas preguntas que dicen, ¿cuál sería la recomendación en cuanto al destete del diurético de alza hacia la baja? ¿Cuál sería la recomendación para ir descendiendo y que el paciente se vaya con qué dosis a casa? Esa es una muy buena pregunta. Yo no, todavía no hay una respuesta única. Cuando el paciente ya está en una dosis apropiada y ya lo siguieron, ya está descongestivo, ya se siente bien, ya bajó, no sé, 5 kilos, 4 kilos, o se le mejoraron las condiciones, porque muchas veces los pacientes que llegan con edema agudo pulmonar ni siquiera subieron de peso, sino más bien que les falló el corazón izquierdo, pero si ustedes los pesan es igual, y esos pacientes el tratamiento pues es más bien con vasodilatadores y otros asuntos, pero bueno, casi siempre por ahí va a haber algo de furosemide. Lo que tienen que hacer cuando ustedes crean que ya está bien es suspender uno a uno los diuréticos, primero la acetazolamida, después la hidroclorotiazida, o esos dos son los primeros que se van, o esos dos de primera instancia. Si el paciente sigue bien, ya suspenden la furo intravenosa y la pasan a oral. Ahora, al mismo momento, la furosemida oral, pues ya saben, ¿no? 20 son 40. Entonces, si estaba con 20, bueno, estaba pues por 40 casi nunca, acaban de estar con 20 casi nunca están, pero si digamos que esté con 80, eso se lo tienen que dar a 160. Y si ese número les agobia, pues entonces se lo dan de bumetanida, que eso le va a ir mejor. Y todavía tendrían que observar al paciente 24 mínimo horas, pero yo diría que 48 a 72 horas, y ver que el paciente lo esté tolerando bien y que no rebote y que no empiece nuevo con problemas y que esté todavía en la dirección adecuada. Pero ya habiendo dicho eso, la estrategia actual, que yo creo que es la que tenemos que hacer, es ajustar los otros medicamentos, espironolactona y todo eso. Yo creo que eso se tiene que considerar en la mayoría de los pacientes, sobre todo si tienen una FEBI disminuida. Se tiene que introducir los inhibidores SGLT2 desde el hospital para que no se olvide después. Y entonces, ¿cuál va a ser la dosis de furosemida que necesitamos? ¿La mitad, un tercio? Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la diuresis de los ISGLT2, como la empaglifosina, no es tan poderosa, pero sí a lo mejor nos ahorra un poco de furosemide. Ahora, idealmente, en un mundo ideal, la terapia para falla cardíaca debería ser tan buena que no necesitáramos diuréticos y los pacientes tendrían que estar orinando por ellos mismos sin diuréticos. Acuérdense que los diuréticos no mejoran la sobrevida a largo plazo. Solamente la espironolactona, eplerenona, finerenona ahora y los inhibidores de SGLT2. Eso sí mejoran a largo plazo. Los otros no. Los otros solo mejoran la mortalidad a corto plazo en el hospital, pero no a largo plazo. Entonces, a largo plazo, los únicos que sí debemos de usar son los espiro, eplerenona o los inhibidores SGLT2. Entonces, una vez que tengan esos dos, ya pueden irle ajustando al paciente y muchas veces la otra cosa que necesitan los pacientes es un seguimiento temprano, una semana, los tienen que ver el cardiólogo y el nefrólogo en la consulta externa, y si no se ven, van a regresar, te lo aseguro. Se mostraron las gráficas que un aumento de la creatinina mayor a 0.3 vean presión
Joaquín, casi no te escucho. No sé si te estás tapando el micrófono o qué pasó. Sí, casi no se escucha, doctor Joaquín. ¿Me escuchas mejor? Creo que la pregunta que quiere hacer el doctor Joaquín, Doc, es la pregunta que hace Luis Alberto Salazar. Pues se pregunta lo siguiente en el chat. ¿Cuándo usted utiliza el cuádruple bloqueo tubular? ¿Cómo lo inicia? ¿Inicia todos los diuréticos al mismo tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? ¿O qué criterios se utiliza para definir resistencia a diuréticos? Muy bien. Generalmente no uso los 4 de cajón. Ahí te va cómo lo hago. Si el paciente de su casa trae furosemide, pues esa la duplico y tiene sobrecarga de volumen. Si el paciente de su casa trae espironolactona, esa se la dejo, a menos que tenga una hipercalemia severa o una lesión renal aguda muy horrible. Ya sobre eso nos vamos. Lo primero que trato de hacer es llegar a una buena dosis de furo, al doble de lo que el paciente tenía o a 4 veces más. Y ya si en ese punto el paciente no está orinando bien, le agrego la tiacida. ¿Cuántos días tengo que darle al paciente? Eso lo sé en las primeras 24 horas. ¿Cómo? Doy doble de la dosis de furosemide. A las 2 horas, ¿cuánto está orinando el paciente? Orinó 100 y el sodio urinario a las 2 horas estaba en 40. No, pues ese paciente con doblarle no va a funcionar. Entonces ahí le doy otro bolo de, no sé, otros 80 si le está dando 40 o 160 si le está dando 80. Y veo, no, pues con 160, con el nuevo bolo, el paciente orinó 150, pero el sodio urinario está apenas en 50. No, pues ese paciente tampoco lo voy a alcanzar. Entonces, a ese paciente, ahí hay de dos. De inicio, ya le agrego la metolazona o la clorta, que eso está bien, o le doy una infusión de diurético. El punto es que durante las primeras 24 horas, tú tienes que tener un sodio urinario arriba de, a las 2 horas de los diuréticos, arriba de 50 y idealmente arriba de 70. Si a las 48 horas, o sea, durante los primeros 2 días, tú ya tienes que tener armada tu estrategia. No es un corte exacto, esto no te lo va a decir nadie, ni hay que tomarlo como una ley. Pero en 48 horas, más o menos, tú ya tienes que tener una idea de los diuréticos que vas a necesitar para que el paciente esté orinando más de 70 miliequivalentes de sodio en una muestra aislada después de 2 horas de haberlos dado. Y esto es sobre todo más en relación con la furosemide, porque acuérdate que los otros, y con la cetosalamida, porque los inhibidores, los tiacídicos, pues esos tienen, sobre todo la clortelidona, tiene una vida media muy larga, entonces ahí yo recomendaría utilizar de entrada una dosis de 25 a 50, y con esa tienes para todo un día o 2 días. Tampoco por eso es tan verdad que se tengan que dar forzosamente antes que los diuréticos de ACE. Se pueden dar igual al mismo tiempo. Y ya. Ok. ¿Me escuchas mejor? Sí. Sí. Preguntan acá que se había mostrado que la severidad mayor a 0.3 estaba relacionado con desenlaces clínicos favorables. ¿Y cuál sería el punto de corte de la creatinina a la alza para considerar suspender el diurético? Solo te escuché lo de cuál sería el corte de la creatinina a la alza para suspender el diurético. Ok. A ver, es que como que te alejas para leer y luego te acercas. Ok. Dice aquí, ¿me escuchan bien? Sí. Que se había visto en la clase que una creatinina mayor a 0.3 se había visto que había beneficios clínicos. ¿Cuál sería el punto de corte de la creatinina a la alza para suspenderlo completamente? Y que no está asociado, entiendo, que a una lesión renal aguda, preguntan. Esa es muy buena pregunta también. Pues no hay un corte, no hay un punto. Si es una elevación de la creatinina de 0.3, 0.5, de 1, y el paciente todavía está súper hinchado, pues entonces hay que seguirle, sin duda. ¿Qué va a ser lo peor que pueda pasar? Que el paciente llegue a la diálisis. ¿Qué va a ser lo peor que le va a pasar al paciente si no le hace el diurético? Que el paciente termine en diálisis, en ultrafiltrado.
el ultrafiltrado es más gentil que el diurético para el riñón, no, es menos gentil. Entonces, no hay un corte para suspender. Si el paciente está edematizado con sobrecarga de volumen, hay que deshincharlo con diuréticos a pesar de la creatinina. Ahora, lo que sí debes de hacer es tratar de ver qué está pasando. Ver un seguimiento, sobre todo, eso es a lo que me refiero. Y ver, no, pues el paciente tiene ya un cuadro florido de NTA, tiene 1000 cilindros granulosos. Ah, bueno, pues entonces probablemente ese paciente no vaya a funcionar tanto y ya sería como un dato para mí para iniciar diálisis de forma como más temprana, si no están jalando los diuréticos, porque ahí pues todos los túbulos están esfacelados, no va a haber donde funcionen. Entonces, sí hay que ver qué está pasando y no hay que suspender los diuréticos siempre y cuando el paciente siga con sobrecarga de volumen. Si el paciente, le empiezas a subir la creatinina y ya la lleva al doble y lo van a ver y el paciente ya está hecho una pasa, pues ahí ya hay que suspenderlo. Entonces, lo más importante es la evaluación del estado de volemia. Si el paciente todavía no está bien, está todo hinchado, no solamente hinchado de las patitas, sino tiene edema, congestión venosa o pulmonar o al nivel de otro órgano, eso es lo difícil, ese es justamente donde somos malos clínicos, no porque seamos malos y que no lo vayamos a hacer, sino porque es muy difícil determinar el estado de volumen perfecto de un paciente. Es imposible, ni con pocos, ni con todas las herramientas que tenemos. Pero bueno, digamos que ya tenemos nosotros suficientes herramientas para decir, yo creo que este paciente ya está bien, ya está en su peso seco, ya está eubolémico. Ah, pues ahí hay que empezar a destetarlo rápido. Y si ya nos pasamos y la creatinina se le subió, ah, pues entonces ahí sí ya se los quitamos. Pero mientras el paciente esté congestivo, hay que seguirle a pesar de que se le subió la creatinina. Ese es el mensaje. Aunque se le haya triplicado. Porque ¿qué es lo peor que va a pasar? Pues va a necesitar diálisis de una forma u otra. Ok. También hacen una pregunta que, bueno, ya se contestó previamente, que en un spot urinario, ¿cuál sería el punto de corte? Bueno, ya comentamos que mayor a 50, 70, ¿no? Unas 2 horas para valorar. Y preguntaban acá, ¿cuál es la propuesta de SGLT2 y síndrome cardiorrenal tipo 1? Me parece que igual ya se había mencionado, ¿no? Sí, ahorita se están empezando a utilizar, también actúan en el túbulo proximal, entonces misma acción que acetazolamida. Son diferentes diuréticos. Acetazolamida pues está más estudiado como diurético. Los ISGLT2 no son diuréticos tal cual en el mismo sentido, que son más acuaréticos. Sí excretan sodio, pero rápido llegan a un balance. O sea, su función primordial no es la de ser diurético, su función primordial es disminuir el feedback tubuloglomerular y disminuir la hiperfiltración, más otros efectos pleiotrópicos que todavía no conocemos. No sabemos por qué, si les va tan bien a los pacientes con falla cardíaca, inclusive cuando tienen tasas de filtrado pues muy bajas, y hay ya proponentes de que se estudien inclusive en pacientes con diálisis. Entonces, lo que se va a empezar a hacer es que se deje los ISGLT2 en pacientes que vienen muy estables, solamente con sobrecarga, que no se suspendan cuando el paciente llega al hospital, que se queden con esos y sobre eso incrementar los diuréticos. O que cuando el paciente ya se vaya a ir, iniciarlos en el hospital y ver que todo siga bien, que no tenga ninguna complicación, que lo tolere, que no se sincope, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero la situación es que todavía no estamos en el punto de utilizarlos como un diurético para bloquear la nefrona como tal, porque no se han estudiado así, pero yo creo que esa pregunta se va a poder contestar mejor, yo creo, en los próximos años, antes de que salgas de la carrera seguramente. Okay. Doctor, Pues, nos pregunta Aldo García, R1 de nuestro hospital. ¿En qué momento usted recomienda el uso de soluciones hipertónicas más el uso concomitante de furosemide? Ah, muy buena pregunta. Fíjate que no puse nada de eso porque es como de diuréticos. El asunto, cuando más podemos tener beneficio de eso,
es en pacientes que tengan hipocloremia. Cuando tú das un bolo de solución salina, pues no solo el sodio, también trae cloro. Entonces, la hipocloremia se ha visto que es un factor de riesgo para resistencia de diuréticos, factor de riesgo de mortalidad de pacientes con falla cardíaca. Entonces, cuando tú ya trataste de todo, entonces es cuando yo me gusta utilizar como última estrategia los bolos de solución salina al 3%. Y fíjate que nunca los he utilizado personalmente porque ¿cuál es el problema? Que le vas a dar sodio al paciente también. ¿Y qué es lo que dije yo al principio? Que nos tenemos que deshacer del sodio. Entonces, va a funcionar de forma inicial, va a aumentar la diuresis, pero no sabemos si van a aumentar a corto plazo los desenlaces. Sí va a funcionar, sí va a aumentar la diuresis, no sabemos si va a aumentar la mortalidad o se va a quedar igual o se va a mejorar, porque ahí va mucho sodio y al final de cuentas tendremos que lograr un balance negativo de ese sodio, o sea, los vamos a tener que sacar. Entonces, esa es la situación. No está también, hay mucha información de un centro o de un par de autores italianos, no se ha logrado reproducir de forma efectiva en otros lados. Entonces, si se va a utilizar, va a ser en el paciente que ustedes ya trataron todo y ya le fueron a decir, es que don, ya tratamos todo, lo podemos dializar. Ay, doctor, pero yo no quiero que me dialice. Bueno, le doy su bolo de última opción y si eso no funciona, pues entonces ya ultrafiltrado. Pero ese es el escenario en el que yo lo utilizaría como última opción y cuando el paciente no se quiere ultrafiltrar o el R1 no le pueda poner el catéter o haya otra situación. Muy bien. Ya. De este lado ya no hay más preguntas. Ramoncito, de aquel lado, ¿algo más a comentar? No, doctor, agradecer al doctor Alejandro Meraz Muñoz de nuevo su plática. Muchas gracias por apoyarnos. Fue una tarde muy constructiva para nuestro servicio. Aclaramos muchas dudas con diuréticos y esperemos tenerlo próximamente con nosotros, doctor. Si usted acepta de nuevo, esperamos tenerlo pronto. Muchas gracias. Y una disculpa por las fallas de ortografía. Como la tenía en inglés, dije, no, pues la traduzco de una vez y pues siempre pasa de que se te van ahí la ortografía. Pero bueno, Okay. espero que les haya gustado mi ñoñez con Star Wars. Vamos a querer una de Harry Potter pronto. Sale, buena tarde, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bye.